Hola, buenas tardes. Soy Antonio Gil y bueno, ante todo un gran saludo a todos en Cultura en Serie y muchas gracias por esta iniciativa. Bueno, espero que llevéis bien este confinamiento o semi, ya está empezando a acabar. Vemos un poco la luz al final del túnel, así que espero que poco a poco podamos retomar cierta normalidad. Voy a contestar a ciertas preguntas que me han mandado, que me mandaron. Voy a intentar ser breve para no extenderme demasiado. Así que empiezo con la primera. Creo que hicieron una selección de varias y estas son las que yo tengo. Primero es Pepito607, que pregunta a qué edad comenzaste en el mundo de la interpretación y cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera como actor. Bueno, pues yo empecé, no me acuerdo, porque esto de la actuación siempre empieza como un juego, ¿no? Entonces, si se entiende como empezar en la actuación, el momento en que empiezo profesionalmente, podría decir que mientras estaba en la universidad, cuando estaba haciendo al mismo tiempo la carrera de arte dramático, tuve mi primer trabajo pagado como actor, que fue participar en una serie para la BBC, una especie sí, una serie histórica sobre Laurie Lee, un escritor, y ahí hice como un personaje sordo-mudo de un chavalete, era un personaje real que había existido, bueno. Y fue lo primero que hice que me pagaron, y era estaba haciendo la carrera en aquel momento, y luego ya empecé con teatro y tal. Y el momento es más difícil. Pues el momento más difícil de este trabajo es no tener trabajo. O sea, no te sabría decir exactamente cuál. He tenido mucha suerte en poder casi siempre tener una cierta perspectiva de trabajo a la vista, ¿no? Pero el que diga que no ha pasado momentos de baches estaría mintiendo. Estamos acostumbrados a vivir con el no saber, ¿no? Pero quizás los momentos más duros son el no saber, ¿no? Y a veces también, obviamente, cuando queremos hacer mucho un trabajo y por lo que sea, pues se cae, ¿no? Ya sea porque el proyecto se cae o porque no te dan ese papel que tanto querías hacer. Claudia Rodríguez pregunta: hola Antonio, ante todo gracias por tu tiempo, de nada, y atención. TV en Hispania, en Pulsaciones, quería preguntarte, en esta serie, ¿te ceñías a los protocolos legales? ¿Qué tanto de intuición da autenticidad a algún hecho inexplicable? ¿Todo se puede explicar o hay cosas que solo se pueden sentir? Gracias y éxitos. Muchas gracias a ti. Pues sí, siempre hay una parte inexplicable del mundo, ¿no? Entonces yo creo que si nos ciñéramos únicamente a lo explicable, no hubiéramos avanzado, ¿no? Yo creo que incluso en la ciencia, obviamente sí, de Pulsaciones era ciencia ficción, pero había una parte también bueno, una posibilidad, ¿no? ¿Qué pasaría si? Creo que la ciencia ha avanzado justamente porque han imaginado, ha habido gente que se ha imaginado otras cosas posibles, ¿no? No se han quedado con lo que estaba, con lo ya probado, ¿no? Han intentado imaginar que hay más allá. Entonces yo creo que sí, esa parte de intuición está presente en la creación y en la creatividad y también en el estudio, ¿no? En la ciencia. Creo que el hombre y la mujer, la raza humana avanza también en parte por esa parte de intuición y dejarse llevar por un instinto que no sabe muy bien explicar, pero sabe que hay una resonancia de algo, ¿no? que le inspira, algo que le vibra, ¿no? Al menos creo en eso. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que es de Rosa María Serrano. ¿En dónde te desenvuelves mejor, en teatro, en cine o en televisión? Bueno, creo que me desenvuelvo bien, o lo mejor que puedo, en los tres, aunque no me correspondería a mí decirlo, sino a la gente que trabaja conmigo. Pero bueno, ya llevo suficientes años en esta profesión como para haber aprendido, digamos, las diferentes maneras de desenvolverte en cada medio. Cada uno tiene placeres diferentes. Yo hago esta profesión ante todo por placer y en cada uno de esos medios encuentro un placer diferente. Quizás a veces en televisión hay que correr un poco más, hay un poquito menos de tiempo para entrar en el detalle. A mí me gusta mucho entrar en el detalle, pero hay veces que justamente por esa prisa aparecen cosas inesperadas que son también interesantes. Entonces, no te sabría decir. En teatro, pues cuando estás en un buen proyecto, pues es bonito poder entrar en ese detalle, trabajar con los compañeros, conocerlos de verdad, trabajar en detalle el texto, poder repetirlo, tener la oportunidad de mejorar ese trabajo a lo largo de las representaciones.
eso tiene un gusto especial, ¿no? Y aparte de que es el arte más ancestral. Pero luego el cine también, cuando haces un proyecto donde puedes ensayar, donde puedes dedicarte a meterte en ese personaje, a desarrollarlo, a trabajar en detalle el plano con el director muy de cerca, tiene un encanto muy, muy especial y que me encanta, me adoro, ¿no? Adoro hacer cine. Entonces, bueno, todo tiene su punto, ¿no? Luego está María José Nevado Merino, que me pregunta cómo llegaste a esta profesión, de casualidad o porque te gustaba y luchaste por ello. Pues creo que porque me gustaba y luché por ello, y el factor casualidad siempre tiene que ver, pero yo creo que cuando uno quiere realmente, 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 quieres, deseas con pasión, sueñas con hacer algo, sobre todo cuando eres muy joven, creo que las casualidades, los eventos se van poniendo en tu camino, se van conformando para que tú puedas seguir en esa dirección, ¿no? Entonces, creo que el factor casualidad está también, influye, pero sobre todo es por lo cabezota que soy, porque quería hacer esto, porque realmente porque me apasionaba mucho y no me veía haciendo otra cosa realmente. Entonces creo que sí, que es más bien por esa otra razón, que me gustaba, me apasionaba y luché mucho por ello. Sigo luchando. Sonifius, no sé si se dice así. Mi Oleg, me encanta, gracias. ¿Cómo fue trabajar con Kate del Castillo? Y sobre todo, ¿cómo fue hacer de ruso? Que creo que tienes de ruso nada de nada, jejeje. Un saludo, campeón, muchas gracias, un saludo para ti también. Pues mira, hacer de ruso, efectivamente no tengo nada de ruso. Se está refiriendo a la serie de La Reina del Sur, que se puede ver todavía en Netflix, que produjimos, que hicimos para Telemundo. Hacer de ruso fue todo un desafío, porque tuve que además que prepararme el personaje, lo supe con muy poco tiempo, entonces lo tuve que preparar muy, muy rápidamente y fue todo un desafío. Hacer de ruso, pues, fue especial porque tuve que impregnarme de ese carácter ruso, ¿no? Había algo que tenía que atraer hacia mí, y que yo no conocía, aunque había estado en Rusia, pero no era algo nuevo, era un mundo nuevo que tenía que descubrir, aparte del acento, aparte de que tenía que hablar en ruso y tenía que aprender un poco de ruso. Entonces fue todo un desafío, pero a mí me gustan los desafíos. Entonces lo disfruté mucho, la verdad. ¿Y cómo fue trabajar con Kate? Pues te voy a decir, pues Kate es una gran profesional, una mujer muy fuerte, muy talentosa, y además que me dio una gran bienvenida a ese proyecto, y bueno, la verdad es que fue súper cariñosa conmigo, entonces creamos una buena amistad y una buena complicidad, y creo que eso al final se ve en cámara. Raquel Bilbao me pregunta, en los años 80 y 90 las series de televisión, algunas de gran éxito, servían para reunir a las familias en torno al televisor. Hoy en día las cadenas emiten por televisión, pero también se puede acceder a cualquier programa vía web. ¿Piensas que las nuevas tecnologías han cambiado de alguna manera la forma de hacer y ver ficción en televisión? Sí, absolutamente. Estamos viviendo justo en eso ahora, ¿no? Y precisamente esta cuarentena yo creo que ha demostrado más que nunca que la gente quiere tener elección sobre lo que quiere ver, ¿no? sobre cómo quiere pasar su tiempo y sobre qué es lo que quiere que le llegue, ¿no? A través de una pantalla. Entonces sí, hace unos años nos decían que la televisión del futuro sería, digamos, a la carta, sería personal, sería individualizada, y ya estamos viviéndolo, ¿no? Y creo que sí que ha cambiado mucho, y también creo que ha incluso mejorado en cierto modo la calidad de la ficción que se hacía. En España se están haciendo series increíbles y que están teniendo un éxito a nivel internacional sin precedentes, y eso es gracias también a estas plataformas que son internacionales, que funcionan a nivel mundial. Por lo tanto, sí, yo creo que la televisión ha cambiado para siempre, en cuanto a lo que nosotros conocíamos, ¿no? Antes, como era antes. Creo que las dos van a coexistir, al menos durante un tiempo, pero creo que el futuro va por ahí. Rosa de la Mata, eres un actor que trabaja mucho
y que es muy polivalente, gracias, aún así temes que cuando terminas un personaje no te llamen para otro. ¿Cuál es tu mayor miedo como actor? Bueno, pues esto ya lo dije antes, ¿no? Quizás yo diría que ¿qué es lo que temo? Pues sí, siempre hay un cierto miedo, ¿no? Yo creo que siempre, hasta, bueno, todo el mundo, ¿no? La actuación siempre hay una cierta incógnita, ¿no? No sabemos a veces qué va a pasar o si de los proyectos que quieres van a salir todos o a lo mejor se te caen todos o incluso aunque sepas, siempre tenemos ese pequeño miedo los actores a que precisamente los proyectos que conseguimos, que queremos, que más ilusión nos hacen, a veces nos dan más terror, precisamente, o bien por la responsabilidad que implican, porque a lo mejor es un personaje muy importante o que has soñado mucho hacer, o bien porque precisamente te hace tanta ilusión que no quieres bajo ningún concepto que se caiga. Entonces tenemos siempre esa, bueno, hay una cierta superstición, de hecho, entre los actores, se oye mucho en las entrevistas, ¿cuál es tu próximo proyecto? Bueno, no, prefiero no hablar de eso porque no sé que se caiga, ¿no? Entonces, sí, tenemos siempre ese pequeño temor, ¿no? Esa pequeña inseguridad. Y luego, yo creo que también hay ese, quizás lo más, mi mayor miedo, quizás sería el sentir que el trabajo que hago no llega en algún momento, o que un papel, aunque un trabajo que he hecho, un personaje, no consigue tocar la fibra del público, ¿no? O de una mayoría del público. Al fin y al cabo lo que hacemos lo hacemos para contar historias y para tocar algo dentro de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces yo creo que sí, quizás ese sea mi miedo, ¿no? Que algo que yo he creado con mucho cariño, que he trabajado con mucho esfuerzo, que he imaginado, con el que he soñado, a lo mejor no llegue, ¿no? O no llegue a funcionar del todo. Esa es una preocupación que siempre está por ahí revoloteando, ¿no? Siempre uno quiere dar lo mejor de sí. Y luego, además, hay un amigo, Enrique Villén, que me dijo una vez algo muy bueno, que creo que es muy pertinente, ¿no? Me dijo que los actores somos los yonkis de la autoestima. Y tiene toda la razón. Esto me lo dijo cuando estábamos haciendo Plutón Verbenero con Alex de la Iglesia y yo estaba muy nervioso porque, bueno, era un personaje muy importante, era el protagonista y era uno de los primeros proyectos importantes que hacía en España después de mucho tiempo en el extranjero y yo tenía pues ese nervio, ¿no? De si iba a acertar, ¿no? En el tono adecuado y todo eso. Y él pues yo le preguntaba, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está yendo todo? Y me dijo esa frase y se me quedó, la verdad, grabada. Y es verdad, nunca sabemos, siempre necesitamos ese pequeño comentario, además, ese pequeño empujón que nos diga si vas en buen camino, lo estás haciendo bien. No porque nos adulen, no es eso, es porque necesitamos de alguna manera, como trabajamos con nuestro cuerpo, con nuestro corazón, con nuestra mente, aunque nos veamos desde fuera, no somos nunca completamente objetivos con nuestro propio trabajo. Yo, al menos, me cuesta mucho trabajo serlo, ¿no? Entonces, siempre el comentario de alguien o la crítica constructiva de un director, de un ayudante de dirección, de la gente que está alrededor, de los compañeros, siempre te ayudan mucho a encauzar y saber que lo que estás haciendo va por el buen camino, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí necesitamos ese feedback que dicen en inglés, ¿no? Ese punto de vista, ¿no? Eh, esa ayuda desde fuera. Bueno, María Isabel Louch, o no se entiende bien. Louche Vera o Luche Vera o Lopuche Vera, no lo veo bien. Gracias por prestarte a este juego. Nada, ¿cómo vas llevando la cuarentena? ¿Qué hobbies tienes? Pues la cuarentena, mira, la verdad es que la estoy llevando relativamente bien, bastante bien. Tengo la suerte de que me ha tocado con mi familia, con mi mujer, con su hija y con un gatito maravilloso al que adoramos y que nos hace reír. Y bueno, aunque a mi mujer le ha tocado estar enferma con el virus, que eso ha sido un poco difícil, pero los actores estamos acostumbrados a llevar bastante tiempo, bueno, estos periodos de tiempo donde tú mismo te tienes que distribuir tu propio tiempo, nunca mejor dicho. Entonces, yo he aprovechado, pues bueno, para ordenar un poco la casa, avanzar con cosas que tenía pendientes,
hacer este tipo de cosas, hacer entrevistas, que ha tocado hacer vídeos para promoción de La Reina del Sur, que se está emitiendo otra vez con una versión especial ahora, en una edición especial en Telemundo. Entonces, organizar un poco a nivel de papeleo también y hacer algunos de mis hobbies, por ejemplo, cocinar y también algo de bricolaje. Me gusta hacer carpintería y algunas cosillas y eso me divierte. Entonces, creo que eso contesta un poco las dos preguntas. De todos tus castings, me pregunta Ramón Senties, amigo, de todos tus castings que has pasado, ¿cuál tú crees que te ha sido más duro? No sabría decir. Quizás el más duro es aquel que tanto quería hacer pero que no me dieron. No, bueno, quizás el de Oleg fue uno de los más duros porque tuve que prepararlo con mucha urgencia. Teníamos muy poco tiempo para prepararlo y estuvimos trabajando hasta muy tarde para poder, había que prepararlo de un día para otro y había que preparar un acento, yo no tenía ni idea del acento ruso y además era urgente porque había que sustituir como sabéis, a Alberto Jiménez, era el que hacía el Oleg de la primera temporada de La Reina del Sur, yo hice el Oleg de la segunda, entonces era muy reciente, el accidente acababa de ocurrir y acababan de tomar esa decisión de seguir adelante sin él, porque él no podía. Entonces había mucha tensión y mucha presión para conseguir hacer algo decente en muy poco tiempo, de un día para otro, y trabajé muchas horas para poder hacerlo lo mejor posible. Quizás el más reciente sí que me viene a la cabeza, pero bueno, siempre hacer un casting a veces es divertido y a veces también es duro porque nos presionamos mucho para dar lo mejor y no siempre un personaje es para ti, cuando un personaje es para ti. Como dicen los mexicanos, si te toca aunque te quites, si no te toca, no te toca aunque te pongas. Así que eso es así. Vale, vamos con la siguiente pregunta, de Reyes Iglesias Sempere. Dice que siendo andaluza me costaba trabajo entender el acento de Malaca. ¿A ti también te pasaba en los rodajes? Pues no, a mí no me pasaba porque como crecí en Andalucía, estoy muy acostumbrado a oír los acentos andaluces, entonces para mí no me suponía ninguna dificultad. De hecho, es más cercano a mi acento natural. Mi acento natural de familia es extremeño andaluz porque crecí en Andalucía, como te digo, aunque mi familia es extremeña, entonces no, para mí no suponía ninguna dificultad. Y bueno, de hecho yo creo que en la serie una de las cosas interesantes que había era que justamente era muy realista y estoy hablando andaluz, y que se retrataban acentos de muchos estratos diferentes. Creo que eso era una de las cualidades, una de las apuestas de esta serie, ¿no? Que se retratara la realidad o lo más cercano a la realidad posible, casi documental, ¿no? Y creo que sí, que está bien que, bueno, lo siento por la gente que no entendía bien, pero creo que está bien que nos acostumbremos a oír los acentos de todas las regiones de España, de todos los lugares de España. Tenemos una riqueza de lenguaje maravillosa que no hay que perder, que espero que no perdamos. Y creo que da mucha riqueza, mucha variedad poder tener personajes de diferentes acentos, incluso de acentos extranjeros, por supuesto, porque esa es la realidad que vivimos. Vivimos en una sociedad donde todo se mezcla, donde geográficamente estamos desplazados todos, donde la migración es un gran movimiento a nivel universal. Creo que está muy bien que nuestros oídos se acostumbren a no siempre oír en las series ese acento neutro y bien pronunciado, ¿no? Creo que está bien. Es cierto que se tiene que entender. Eso es una preocupación siempre de la ficción, ¿no? Y a veces pues no lo conseguimos y otras veces es porque simplemente la gente no tiene es como cuando escuchas verso, ¿no? Cuando no tienes el oído todavía habituado en los primeros 5 minutos de una obra en verso, pero llega un momento en que te acostumbras y lo empiezas a escuchar de otra manera, ¿no? Bueno, tenemos otra pregunta más que era de Marta Piraña. ¿Cómo fue trabajar con Pablo Derqui? Muy buenas pulsaciones, me encantó, gracias. Y Málaga también, pues muchas gracias, en nombre de las dos. Sí, ambas creo que fueron
creo que series de buena calidad, ¿no? Donde unas series que representan justamente la calidad a nivel de la ficción que se está haciendo en nuestro país. ¿Y cómo fue trabajar con Pablo Derqui? Pues muy divertido. Con Pablo me llevo muy bien. Ya hemos trabajado ya en Hispania juntos y siempre tuvimos como mucho feeling. Los dos habíamos hecho mucho teatro, habíamos coincidido ya y creo que nos respetamos mucho mutuamente y nos admiramos. Yo lo admiro mucho a él y él es malvado y me hace reír en los rodajes porque su especialidad es justo cuando hacemos su toma y cuando me tocaba a mí la mía, él se las apaña para hacerme reír. Yo tengo la risa muy floja, entonces a veces lo pasaba muy mal. Pequeño cabroncete. Pablo, querido, si escuchas esto, un abrazo fuerte. Y tenemos la pregunta de Cristina Ventura. Es larga. Atención. En mi caso quería hablarle de la serie Pulsaciones, de su papel como Santiago Ariza. Empecé a ver esta serie por su director, Emilio Aragón. Dicho esto, en España no estábamos acostumbrados a ver este tipo de series, por eso le quería preguntar, ¿sabían desde el principio el papel que iban a desarrollar o los giros que podían producirse, dado que hasta el último momento tenían al espectador en vilo? ¿Opina que lo que pretendía su director es el juego con el espectador a la vez que la mezcla de intriga, emoción y corrupción? ¿Y qué le pareció el final? 3 preguntas. Bueno, la primera. Muchas veces nosotros no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos cuál era la continuación incluso de nuestro personaje. De hecho, bromeábamos en el set porque decíamos, bueno, ¿quién va a ser? Alguien van a matar. Se rumoreaba que alguien iba a morir y no sabemos quién iba a ser. Entonces, muchas veces, no, cuando empezábamos, sí, obviamente sabíamos el personaje que íbamos a hacer, sabíamos un poco la línea argumental, pero yo no sabía cómo iba a acabar Santiago Ariza. Sí, yo creo que más o menos cuando íbamos por el quinto capítulo todavía no teníamos el último capítulo, o sea que en todo momento hubo un poco esa tensión y no sé si a lo mejor eso llegó a transmitirse, ojalá, pero era parte también del juego, ¿no? Y sí, obviamente, sí, claro. Mantener al espectador, en una serie como esa, mantener al espectador en vilo es uno de los objetivos y cómo revelas qué secretos o qué sabe el espectador, qué saben los personajes. Hay un juego ahí de tensión que siempre es lo que lo hace interesante y bueno, la mezcla esa de intriga que mencionas con intriga, emoción y corrupción era exactamente, bueno, más un poquito de ciencia ficción o de fantasía, ¿no? Pero sí, esos ingredientes eran esenciales en esta serie y era sí, lo que yo creo que se pretendía, ¿no? Tener un buen equilibrio entre esos elementos para conseguir algo interesante. Y la otra pregunta era, ¿qué le pareció el final? Pues el final me pareció justo. Me pareció que bueno, creo que es muy difícil encontrar un buen final siempre, en cualquier ficción, en cualquier película, en cualquier libro. Pero creo que en este caso fue un final equilibrado, un final. No voy a hablar del final en concreto porque no quisiera hacer spoilers, pero para el que no lo haya visto, pero creo que a mí personalmente me gustó. Ok, entonces, perdonad, me he quedado sin luz justo al atardecer. La siguiente pregunta era de Adela Sambas. ¿Verías factible un spin-off sobre algún personaje de Malaca y alguna de sus tramas? Pues sí, el personaje de Castellera daría para un spin-off. Mi personaje, por supuesto, bueno, con esto bromeábamos con uno de los guionistas, porque bueno, era un personaje que le gustaba mucho, que nos gustaba mucho, que nos gustó construir, pero creo que muchos, casi todos los personajes de Malaca darían para un spin-off. ¿Por qué? Porque son personajes, creo que muy reales, ¿no? Que llegan a la gente. Creo que esa es una marca de cuando un personaje puede dar para un spin-off, cuando toca a la gente es porque se sienten identificados, porque hay algo que reconocen en ellos a nivel humano. Todos hemos conocido a personajes así. Entonces creo que por eso son tan ricos y por eso dan para mucho, ¿no? Para desarrollarlos en otros contextos.
Ahora habría la pregunta de Fran Campos Guerrero. Perdóname, pero es que tengo aquí montado un tema para que haya luz, para que se me vea, porque necesito terminar esto. Ahora tenemos la pregunta de Fran, que sería, ¿qué personaje histórico te gustaría interpretar? Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época irías y por qué? Pues mira, creo que como personaje histórico, no sé, quizás personaje así épico, algún malvado histórico como Nerón o como Atila, no sé. Pero quizás el personaje que me gustaría interpretar, que es casi histórico, porque ya pertenece a nuestra historia, es el personaje de Don Quijote, ¿no? Que algún día, cuando sea más mayor, me encantaría interpretar. Es un personaje absolutamente fascinante y que creo que resume mucho nuestra esencia de nuestro país, ¿no? Hay algo muy entrañable, muy bonito, muy loco, muy heroico y muy patético al mismo tiempo. Y me encanta, tiene muchas facetas ese personaje. Y si pudiera viajar en el tiempo, ¿a qué época iría y por qué? Pues yo no viajaría en el tiempo porque pienso que esta época que hemos vivido creo que es una época bastante bendecida en cuanto a que hemos vivido una relativa paz, por lo menos mi generación, una relativa calma, estabilidad, una democracia, el renacer bueno, la vuelta de la democracia. Yo no cambiaría esta época, creo que tenemos ciertas comodidades, hay ciertas condiciones de vida, que tenemos internet, tenemos muchos viajes, podemos hacer muchas cosas en esta época, ¿no? Si te lo puedes permitir. Aún así, a un nivel así como más personal, más romántico, quizás si pudiera viajar, pero solamente unos días, un momento, viajaría quizás a ese momento tierno de la infancia, donde estás tan protegido, donde todo es fantasía, donde el tiempo no pasa, donde el tiempo no existe más bien, donde mi padre vivía y vivíamos como una familia feliz en el campo. Quizás un tiempo de vez en cuando, pero no cambio mi edad y no cambio la época en la que vivo. Y creo que tenemos la última pregunta, a ver que la encuentre, de Fran Campos Guerrero. Después del rodaje de una película o de una serie, ¿eres de los que se llevan algo de recuerdo? Pues confieso que alguna vez me ha pasado, pero siempre con el permiso de la producción. Pero no, ya no, eso era más como muy al principio, cuando había cosas, cuando has estado girando a lo mejor durante años con una producción, con una obra de teatro que es muy entrañable. Yo me ato mucho a esos objetos, ¿no?, que hemos tenido en escena, son como sagrados, siempre los tocas mucho, los tienes muy cerca durante tanto tiempo, ese vestuario que has cuidado tanto, esa peluca, algún detalle me ha gustado conservar, ¿no? Pero bueno, algunas veces me quedo con algo, pero siempre con autorización. Bueno, pues nada, espero que esto haya contestado a vuestras preguntas. De todas maneras, me podéis seguir por las redes. Si tenéis alguna pregunta más específica, me la podéis hacer por ahí. En Instagram, que creo que aparecerá por ahí, pero lo digo por si acaso, es Antonio Gil MZ. Y bueno, un placer. Muchas gracias. Disculpad que me haya quedado sin luz, pero bueno, son las cosas del confinamiento, de hacer las cosas en plan casero y desde casa. Así que nada, mucha suerte con todo y mucha salud. Y por supuesto, espero que pronto podamos volver a vernos en alguna ficción y sobre todo en algún teatro. Hasta pronto.